Buenas noches, estimados televidentes de nuestra página Facebook del Consejo Regional 3 de Lima, gestión 2024-2027. Le damos la bienvenida para hoy hablar sobre un tema muy trascendental para la salud de toda la población en general, el Día de la Mundial de la Hipertensión. Este Día Mundial de la Hipertensión fue celebrado por primera vez el 14 de mayo del 2005 por la Liga Internacional de la Hipertensión y actualmente respaldado por diversas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Sabemos de la gran prevalencia de la hipertensión, más o menos de 8 millones, 1.300.000 a nivel mundial la padecen, sobre todo en edades por encima de 30 años, ¿no? Y sabemos de la gran repercusión que tiene para la salud, para enfermedades crónicas como la enfermedad renal, como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como la insuficiencia arterial periférica, pero también para enfermedades agudas, que son las enfermedades que tienen la más alta tasa de mortalidad a nivel mundial. En ese sentido tenemos la enfermedad isquémica cardíaca, el infarto cardíaco y los accidentes cerebrovasculares. Por esta razón, hemos elegido hoy el tema de hipertensión, pero acentuándonos en las complicaciones más temidas, infarto en miocardio y accidentes cerebrovasculares. También déjenos saludar a todas las organizaciones de salud que el día de ayer y el día de hoy están desarrollando diferentes temáticas sobre la hipertensión arterial. En este sentido, contamos con un panel de reconocidos expertos, ¿no? Como el doctor Félix Medina Palomino, el doctor Fabián Julca Grobas y el doctor Segundo Abanto Argomedo, que desde ya mi gran agradecimiento por poner sus conocimientos y experiencia a disposición de todos los colegiados y todo el sector salud. Entonces vamos a dar inicio a este segundo simposio que está organizando el Consejo Regional 3, hipertensión arterial, complicaciones más temidas. Vamos a dar inicio con la presentación del doctor Félix Medina Palomino, hipertensión arterial crónica. Para presentarlo es el actual vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, es cardiólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, es fellow del American College de Cardiology, es fellow de la European Society de Cardiology. Y bueno, un gran afecto y un gran estima de nuestra parte. Bienvenido, doctor Félix Medina Palomino. Dejamos ahora las pantallas a su disposición. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Carpio. Buenas tardes con todos. Permítame compartir la pantalla de una vez para que me puedan confirmar si está todo en orden. ¿Se ve mi presentación? Sí se ve perfectamente. Listo. Ven mi presentación, ¿verdad? Sí se ve. Ya, perfecto. Muy buenas tardes entonces con todos y la verdad para mí es un honor estar con ustedes y participar en este magno evento. Efectivamente, estamos en un día especial, todos los 17 de mayo, desde el año 2006 propiamente, digamos que se hace un alto a nivel mundial de las sociedades científicas y los países para justamente referirse a este látigo que significa la hipertensión arterial. Previamente, les traigo el saludo de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y a su vez
con los mismos saludos cariñosos de nuestro presidente, el doctor Martín Salazar, y toda la gestión que actualmente está plenamente identificada con este problema, y tratamos de, en lo posible, tratar de difundir lo más que se pueda estos conceptos. Como les mencionaba, la intención es hacer un alto a lo que puede significar este drama. Si mi intención en los siguientes minutos es fundamentalmente dar énfasis en lo que significa el diagnóstico rápido, precoz y preciso de esta enfermedad hipertensiva, que en verdad no es tan complicado. Y lo segundo es insistir en la parte fundamental, que es el tratamiento efectivo. De manera tal de que si ustedes observan en la lámina, ancestralmente en la primera guía, hace 50 años, se hablaba que los diuréticos a alta dosis eran la terapia de elección. Eso ha cambiado rotundamente, ya no es esa la mejor estrategia. Y recuerden, como mensaje importante, paciente hipertenso diagnosticado debe ser tratado precozmente y de manera intensiva. Y hoy por hoy, les adelanto ya el mensaje, es la terapia farmacológica combinada, inclusive con terapia fija, la que podría dar mejores resultados en general. Con declaraciones de interés para esta discusión, y rápidamente quiero enfatizar lo que estamos hablando de una patología ciertamente muy antigua. Si uno hace una reflexión, claramente se ve en ese documento muy recientemente publicado lo que puede significar el reconocimiento como en la enfermedad misma, que fue en los años finales de los años 1800. Sin embargo, el documento oficial que da la partida de nacimiento de esta entidad data de hace más de 5.000 años. Como ustedes se darán cuenta, estamos hablando de una patología muy antigua, y sin embargo seguimos con el serio problema de un muy mal control. El segundo tema importante es epidemiológico a nivel global. Si uno le pregunta a cualquier persona de la comunidad médica cuál es la causa número 1 por la cual las personas en el mundo mueren, y no hay discusión alguna que son las enfermedades cardiovasculares. Pero eso no es gratuito. Las enfermedades cardiovasculares responden básicamente a factores de riesgo. Nadie usualmente va a tener un evento cardiovascular, como que ahora se va a manejar claramente infarto y miocardio o evento cerebrovascular, si es que no hay detrás factores de riesgo. Y en los últimos 30 años, los factores de riesgo no han cambiado. Básicamente son los mismos, y como ustedes supondrán, hipertensión arterial es el factor número 1 de lo que puede significar el gatillo que hace que tengamos estos desenlaces. En nuestro país tenemos serios problemas. Las casuísticas más recientes, la epidemiología más reciente, nos data de que tenemos 22% de prevalencia. 1 de cada 5 peruanos es hipertenso. Pero eso no es lo más dramático, porque en el mundo es 1 de cada 3, sino que nuestra tasa de control reconocida oficialmente a las justas alcanza el 5%. Estamos en un serio problema. Una entidad que mata, una entidad que es extremadamente frecuente y en nosotros es muy mal controlada. Y eso es lo que quiero enfatizar. Hagamos el máximo esfuerzo por diagnosticarla y por tratarla precozmente. Hace muy poco meses, OMS ha emitido el primer reporte mundial de lo que significa esta enfermedad en cifras. Y hoy por hoy se reconoce que en el mundo hay casi 1.300 millones de hipertensos, y lo más triste es que los 2/3 de estos pacientes hipertensos generalmente están en los países de ingresos bajos y medianos, o sea que estamos ahí involucrados. El 46% no saben que son hipertensos, el diagnóstico está en menos del 50%, y solamente en el mundo, como en general, con muchas partes, 1 de cada 5 está controlado, siendo el primer factor de riesgo asociado a muertes y desenlaces. O sea, estamos hablando pues de una entidad extremadamente preocupante y muy mal. Y aquí quiero un mensaje adicional. No es una entidad de manera convencional difícil de diagnosticar. Lo que pasa es que hay que implementar mínimos conocimientos. Y en ese sentido, no se apabullen por muchos instrumentos sofisticados. La primera experiencia ocurrió en los años 1600, cuando hicieron un experimento con una yegua y canalizaron la arteria de esta yegua para saber cuánto tiene de presión arterial. Obviamente ya no hacemos eso para saber si es hipertenso o no. Y los aparatos más sofisticados inclusive ya no usan brazalete. Hay 300 años de historia de instrumentos para diagnosticar hipertensión arterial. Sin embargo, de esto no tengan mayor reparo, porque hoy por hoy se reconoce, y esta es la figura que simboliza lo que todo médico debe saber, es que diagnosticar esta enfermedad supone tener al paciente en ciertas condiciones que no son sofisticadas. Supone tener instrumentos adecuados, que es sencillamente nuestro tensiómetro común y silvestre, y supone hacer un protocolo de toma de presión arterial.
se exige que sean varias tomas, al menos 3 tomas. Una de ellas se elimina, la primera, y las 2 siguientes cada 3 minutos para que después ustedes tengan un promedio y finalmente obtengan un número, digamos que, de referencia. Esta es la posición, no es una figura artística, es lo que se debe hacer. Cómo se coloca el paciente, cómo coloca los pies, cómo coloca el brazo, y utilicen instrumentos validados. Ustedes pueden entrar a páginas de internet donde ustedes van a ver dónde están los aparatos validados para tomar la presión arterial. Pero este es el método convencional, sigue siendo el método prioritario para diagnosticar hipertensos en general. Y una vez que tengamos el diagnóstico hecho, saben ustedes de que necesitan llegar a las metas. Y las metas suponen propiamente lo que significa llegar a números apropiados. En este caso, el primer paso es que todo hipertenso debe llevar a menos de 140 y menos de 90 como primer paso. Si el paciente lo tolera muy bien, reduzcan esos niveles a menos de 130 y menos de 80 si el paciente lo tolera. Digamos que esos son los objetivos. Ustedes tienen el diagnóstico hecho y ustedes tienen que pelear y esforzarse por lograr esos valores metas, porque es la única manera de que ustedes logren que el paciente no tenga los desenlaces que ahora se van a discutir en breve. Y evidentemente complementenlo por saber qué más tiene mi paciente hipertenso, qué otros factores tiene, qué otros elementos, qué otras comorbilidades tiene mi paciente hipertenso para tener el panorama completo. No solamente es un número, evidentemente es un paciente de riesgo importante. El segundo capítulo rápidamente que quiero desarrollar con ustedes es qué dicen las exigencias basadas en las evidencias. Y los estudios clásicos son estos que les muestro acá, donde claramente se veía que idealmente debo tener un 120 de presión sistólica para que según mi edad sea lo más benigna posible. Cuando ya tengo 140, observen el detalle, ya mi riesgo, teniendo 50, 60, 70 u 80 años, será tremendamente más alto de que me ocurra un evento y que muera por ese evento. Y en la presión diastólica es la misma historia. A más presión arterial diastólica por arriba de los 70, tendré un problema de riesgo. Estos son estudios observacionales claramente diagnosticados. De manera tal de que si ustedes tienen una fórmula mágica, su paciente idealmente debe manejar 115,75. Basta que tenga 20 puntos más de sistólica o 10 puntos más de diastólica y su riesgo se duplica, no de cualquier detalle, sencillamente de muerte. El paciente tendrá más riesgo de muerte cada vez que eleva 20 puntos más la sistólica o 10 puntos más la diastólica, como ustedes ven en la lámina que les estoy mostrando en este momento. Lo siguiente es que, ¿cuál es la consigna? Lo más importante que ustedes tienen que hacer apenas tengan el diagnóstico hipertenso. Si ustedes confirman el diagnóstico, ya les he dicho que la manera convencional de tomar la presión arterial es la que les he mostrado con una metodología muy sencilla. Hay que darse un tiempo, hay que tener aparatos adecuados y tomar la presión adecuadamente. Hoy se puede mejorar eso inclusive con instrumentos oscilométricos o instrumentos digitales para evitar cualquier error humano. Lo importante es que reduzcan los números. Las evidencias son muy sólidas. Ustedes tienen una gran cantidad de estudios clínicos acá, pero si resumimos esos estudios clínicos, se verá claramente que la diferencia de la sistólica, o sea, cuánto reduzco la presión sistólica, tendré menos eventos. Observen el detalle. En la lámina y en la columna de la horizontal, tengo cuánto bajé de sistólica y en la izquierda, en la vertical, tengo cuánto reduzco de mortalidad. Y evidentemente reducir más números implicará menos riesgo de mortalidad. Por lo tanto, la consigna es muy clara, reduzcan los números. Si ustedes no son capaces de reducir los números en presión arterial, la verdad es que no van a poder beneficiar al paciente y el paciente seguirá en riesgo inminente. Tanto es así que bajar 5 puntos reduce esta cantidad de eventos mayores, stroke, infarto, insuficiencia cardíaca, muerte, en azul. Y en el azul más intenso, 10 puntos de reducción en el consultorio reducirá notablemente los eventos. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Precisión en el diagnóstico, lo mejor que puedan, y reducción de números, reducción de valores y logren metas. Es la única manera. Tanto es así que hace muy poco se publica que en diabéticos, por ejemplo, una reducción tan sencilla, tan modesta como 5 puntos de sistólica reduce eventos sin lugar a dudas, como ustedes ven claramente. Y la pregunta evidente de oro es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y ahí está el tercer mensaje que yo quiero dar con ustedes. El primer mensaje es que estamos ante una
realmente endemia y pandemia, como ustedes puedan notarlo. Lo segundo, que tienen que hacer el diagnóstico rápidamente. Y lo tercero es que deben ustedes rápidamente ser intensivos. Olvídense de la terapia en que estén titulando, eso ya no se hace más. Cuando yo uso un fármaco, independiente de qué tipo de fármaco sea, yo puedo bajar la sistólica acaso 9 puntos. Si yo ilusamente creo de que si yo duplico la dosis voy a duplicar el efecto, falso completamente. Lo más que voy a lograr es bajar un punto más en sistólica. Misma historia es la diastólica. Un fármaco cualquiera tendrá capacidad de 5 puntos. Si yo duplico la dosis, solamente bajará un punto más. Por lo tanto, el camino no es ese, estimados colegas. No es estar titulando el fármaco. No insistan en estar subiendo la dosis. Si el paciente no responde y no va a responder, mejor combine. Y ustedes observan acá esta lámina, una lámina muy ilustrativa, donde ustedes ven monoterapia titulando versus terapia combinada. Es el doble o el triple de reducción de números. Por lo tanto, no más titulación como se dijo hace 50 años, sino ahora es combinación precoz y muy rápida. 2, 3 fármacos rápidamente para que logren ustedes el beneficio. 5 veces más eficacia en general. Y esto se ha demostrado, hace muy poco se publica el mismo tema, donde claramente dosis estándar de 2 medicamentos logran los mejores reducciones de sistólica y evidentemente las tasas mejores de reducción de lograr metas y por lo tanto lograr tasas de controles por arriba del 50% en general. ¿Qué dicen las guías con respecto a este tópico? Ya se ha llegado a un consenso claramente, en el consenso más reciente de la guía europea, versión 2023, se dice que mi primer paso es diagnosticado el hipertenso, llévenlo a menos de 140 y a menos de 90 en el consultorio. No estoy hablando de presión en domicilio, ni el MAPA, que es el monitoreo de 24 horas, sino el de consultorio, el que ustedes tienen que lograr con su metodología simple, pero bien hecha. Si logran ese número y el paciente tolera, traten de llevarlo a 130,80 y ahí paren la mano. No reduzcan más porque no va a haber más beneficio probado. Por lo tanto, el rango de sistólica que ustedes deben tratar de lograr, 140, 120, el rango de diastólica, 80, 70. Jamás lleven a su hipertenso a menos de 120 y a menos de 70. Eso es un crimen perfecto, porque el paciente puede tener un evento sencillamente porque se le fue la mano. No existe esa evidencia en este momento. Las metas pueden variar según las edades. Hay muchas edades muy problemáticas. Nuestros pacientes octogenarios son los más difíciles. Ahí lo que se aconseja es individualizar. Ahí no hay receta de cocina. Tienen que ustedes evaluar bien a su paciente octogenario y no le reduzcan mucho la presión arterial a su octogenario. Solamente actúen cuando tienen sistólica más de 160. Llévenlo a 140, a 150 de sistólica. Muy excepcionalmente bajarlo a 130 en el octogenario. En el resto pueden tener mucho más, digamos que ventana y mucho más ventana. ¿Qué dicen las estrategias? De más están que los europeos y los americanos se estén peleando. Ambos coinciden en que la terapia combinada al 2024 es la elección. Y una cosa que debemos hacer una cruzada entre el colegio médico, las sociedades científicas y ojalá los ministerios, es que idealmente esta combinación debe ser en píldora única. En una sola pastilla deberían estar 2, 3 y más recientemente se están usando hasta 4 fármacos en un solo medicamento. Es la única manera y OMS lo ha aceptado finalmente. OMS se pronunció en el 2022 y publicó que efectivamente estaban de acuerdo con que combinar en píldora única es la mejor estrategia para controlar lo que significa hipertensión arterial. ¿Hay evidencia de que esto es cierto? Absolutamente. Acá tienen una pequeña evidencia cómo las tasas de control en estudios observacionales y en estudios randomizados, la tasa de control claramente es superior con la combinación y mejor con la combinación fija, o sea, 2, 3 fármacos en una sola pastillita. Acá tienen toda la evidencia al 2022 de que efectivamente la adherencia, el paciente tomará más fácilmente. No le conviene estar tomando 3, 4, 5, 6 medicamentos porque se va a olvidar, los va a perder. En una sola pastilla es suficiente y con eso mejora la adherencia propiamente. Y el segundo ítem es si esto va a significar desenlaces, o sea, si van a evitar muertes. Y la respuesta es absolutamente cierta. Hace muchos años, 6 años para ser precisos, se publicó
¿Cómo se reducían los eventos? Usando terapia fija al año. A estos pacientes hipertensos se les daba 2 fármacos del saque y había un beneficio inobjetable. Han pasado los años, más de evidencias, y vean ustedes al 2021 otro estudio gigantesco, 60,000 pacientes, y se evaluó si había o no beneficio, y fue absoluto. Hay beneficio, hay reducción de eventos, hay lo que no debe pasar, lo que van a escuchar ustedes ahora brillantemente de seguro en infarto de miocardio y en eventos cerebrovasculares. No pasaría, se reduciría si yo soy muy rápido. Y finalmente la mortalidad. ¿Hay beneficio en mortalidad? No hay discusión alguna. La terapia combinada y mejor terapia en píldora única logra las menores tasas de mortalidad en nuestros hipertensos. Entonces ustedes ya tienen el capítulo cerrado. Mis mensajes son muy simples. Tomar rápidamente la presión arterial, hacer un diagnóstico adecuado, preciso, diagnosticar y el seguimiento al paciente no necesita nada sofisticado en masa. Yo no digo que sea universal, pero en masa, en grandes masas. Acuérdense que son 1.200 millones de hipertensos, son muchos hipertensos. En nuestro país probablemente sean 5 a 6 millones fácilmente. Entonces no van a poder con máquinas especiales. Usen un buen tensiómetro, entrénense o finalmente traten de conseguir uno de esos electrónicos o digitales calibrados y validados que sean respetables y con eso van a tener ustedes la guerra ganada. El mundo real es realmente desconcertante. La terapia combinada que les acabo de mostrar fuerte evidencia, ni siquiera los europeos lo tienen como un común tratamiento. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama inercia terapéutica. La comunidad médica, que yo sé que ustedes no, y espero que no, nuestra audiencia, esperemos que sea masiva, lleven ese mensaje. La monoterapia no es el camino. Sin embargo, los europeos siguen usando monoterapia en forma importante. Eso es porque sencillamente es inercia. No haces lo que sabes que tienes que hacer por problemas ya de algún tipo, pues, de conductas personales, etcétera, etcétera. La adherencia es un problema muy serio. La adherencia significa no control y la adherencia de no control significa muerte. La causa número 1 por la cual los pacientes hipertensos no controlan no es porque sea malo el médico, no es porque sea malo la medicación o porque el paciente sea malo, sencillamente es porque no la toma, se olvida, es la causa número 1 por la cual no controlan la hipertensión arterial, como se ha demostrado elegantemente. Y eso no es un problema menor. En gente joven hipertensa, que no tiene adherencia, que son muy comunes, los hipertensos jóvenes son los más difíciles, entre 20 y 44 años, 123,000 pacientes evaluados. Cuando no se adhieren, 60% más de eventos, que incluye la muerte. Eso es lo que pasa cuando uno no toma la medicación sabiendo que es hipertenso. A más medicamentos de separados tendrán menor tasa de adherencia y los pacientes tendrán evidentemente mayor tasa de fracaso y por lo tanto más riesgo de morir o hacer desenlaces. Y evidentemente necesita una decisión política. Son pocos los países, ustedes lo ven en azul, pocos los países que tienen dentro de sus lineamientos nacionales que debe usarse terapia antihipertensiva única. Muy pocos países todavía lo están aceptando. Recién se está incluyendo ese tipo de conducta y hay que hacer toda una pelea desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de evidencia, de educación, para que crean este mensaje que es indiscutiblemente útil. ¿Qué combinaciones tienen que ustedes usar? Los pilares están muy claros. Un bloqueante del RAS, un beta bloqueador, un calcioantagonista o un diurético, llámese tiazida o tiazida análogo o tiazida light. Usen cualquiera de estas combinaciones. Claramente se aconseja un bloqueante del RAS y bien o lo combina con calcioantagonista, o lo combina con diurético o finalmente quedan con los tres y el beta bloqueador entrará en un segundo lugar seguramente. El algoritmo está claramente señalado. Paciente hipertenso demostrado por ustedes, usen una combinación. En el único paciente o pequeño grupo de pacientes que ustedes podrían intentar monoterapia, adulto mayor octogenario, muy frágil o un hipertenso realmente de muy bajo riesgo. En el resto, no pierdan tiempo, combinen con 2 fármacos. Y eso les asegura 60% de tasa de control. No lo duden, porque así está demostrada la evidencia. Y si ustedes agregan un tercer medicamento, 90% de tasa de control. Entonces, ¿dónde está el 5% que tenemos nosotros? Sencillamente es mala política, mala educación o sencillamente inercia terapéutica. Muy raro los pacientes que no se controlan, los llamados resistentes, solamente un 5%, escasamente. La gran mayoría de los hipertensos ustedes serán exitosos y no tendrán problemas con sus pacientes en general.
Mis mensajes finales para no martirizarlos más en esta discusión breve. Número uno, mensaje a la casa. Paciente hipertenso demostrado, reduzcan los números, bajen los números. Reducciones bajan los desenlaces. Si no hay reducción efectiva, no van a lograr reducción de desenlaces y vamos a tener que escuchar más charlas del doctor Abanto, más charlas de nuestro invitado en infarto de miocardio, porque sencillamente van a ocurrir, porque sencillamente no está controlado. Los fármacos y las metas, no duden al respecto. Estamos globalmente en problemas, pero no porque sean malos los fármacos, sino sencillamente porque no usamos combinaciones fijas, porque hay inercia terapéutica, no hacemos lo que debe hacerse, hay muchos eventos adversos propiamente y la adherencia sigue siendo un reto. Los estudios más recientes, en donde mostraron reducciones interesantes de presión arterial, claramente demostraron que necesitábamos más de 2 agentes. No con uno no logra maravillas. No hay medicamento mágico, no hay maravillas en antihipertensivos. Sencillamente combinen y se acaba el problema. ¿Y por qué tanta angustia? OMS en su reporte publica cifras realmente espeluznantes. Si hiciéramos bien las cosas, habría 80 millones menos de muertes, 120 millones menos de eventos cerebrovasculares, 80 millones menos de infartos y 17 millones menos casos de insuficiencia cardíaca. O sea, sí vale la pena hacer ese tipo de eventos. Agradezco, por tanto, al Colegio Médico que me ha invitado y esto debe seguir. Es una cruzada a largo aliento. El 17 de mayo no es que se celebre nada, sencillamente es un alto, un golpearse el pecho, reflexionar que no estamos yendo por el camino de la enfermedad más mala que tenemos frente a nosotros. Aquí no hablamos ni de dengue, ni de COVID, ni de nutrición. Hablamos de una enfermedad que mata 11 a 12 millones de personas al año, sencillamente porque no queremos hacer lo que se debe hacer en general. Les agradezco sobremanera su atención y presto para cualquier inquietud que ustedes puedan tener en este momento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la brillante exposición del doctor Félix Medina Palomino y ahora vamos a dar pase a nuestro segundo expositor, el doctor Fabián Julca Grobas, médico con especialidad en medicina interna y en cardiología, maestría en farmacología y farmacología experimental, eh, maestría en ecocardiografía transexofágica en España, maestría en hemodinamia y cardiología intervencionista en España, fellow de la American College de Chest Physician. Bienvenido, doctor Fabián Julca Grobas, que nos va a desarrollar el tema de hipertensión arterial e infarto del miocardio. Entonces, démosle la bienvenida, sin antes hacerle recordar que puede dejar sus preguntas en las páginas de Facebook para la última parte de nuestro simposio. Buenas tardes, doctor Carpio. Muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se logra apreciar. Muy bien, a puertas del Día Mundial de Hipertensión Arterial, la brillante exposición del doctor Medina me deja un poco más fácil, digamos, el entender el por qué la hipertensión arterial es considerado el asesino silente, que tranquilamente muchas de las personas pueden tener la hipertensión muy elevada, pero no lo saben. Este es el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, a través del cual vemos cómo la casuística nos informa que del 90 al año 2019 se incrementa considerablemente el número de casos de pacientes con hipertensión arterial, a tal punto que se ha duplicado de 650 millones a 1.3 millones en todas las regiones,
las Américas, la europea, la región del occidente, el Mediterráneo, y también sucede con pues, Latinoamérica. Entonces, si comparamos todo a nivel mundial, vamos a encontrar lo siguiente, que casi el 54% de los pacientes tienen diagnóstico de hipertensión arterial. Lo vamos a ver en la India, en Latinoamérica, lo vamos a ver en Europa, en América, y de ellos casi un porcentaje pequeño que llegan a 25% tienen una hipertensión controlada, y eso sucede en casi todos los lados con algunos diferenciales de números, y un 50% de ellos tienen un tratamiento pero no llegan a controlarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Que sucede en todas las partes del mundo. Perú, que está en esta zona, llega a más o menos el 30% en relación de tratamiento, pero solo casi el 20% tienen un valor de cifras de presión arterial que nos hacen considerar que sea hipertensión controlada. Y entonces, este gran reporte llama la atención lo que ya sabemos, la principal causa de mortalidad, a diferencia de otras patologías, se lo lleva la patología cardiovascular. Hacia el 90 había un 7% de mortalidad asociada a hipertensión arterial, y hacia el 2019 se incrementa al 9%. Igual sucede con los stroke, que llegan del 12% hasta los 15% reportados hasta el 2019, y la mortalidad, según las regiones, se mantiene incrementado también de manera ostensible. Martínez en el año 2022 evalúa este problema principal de la hipertensión a nivel de Latinoamérica y considera que 4 de cada 10 adultos en Latinoamérica sufren de hipertensión, con cifras que van más de 140,90. Tenemos que solo un 25% son controlados y tratados, un 50% son tratados pero no controlados, y un 75% para Latinoamérica es diagnosticado pero no tratado. Lógicamente va a existir brechas de acceso y calidad, y que eso es parte de lo que vendría a ser la problemática en común en Latinoamérica. Y eso tenemos una urgencia, que muchas personas mueren más cada año por problemas cardiovasculares. Y como decía el doctor Medina, si nosotros consideramos en dar un tratamiento dual y con solo controlar un 1% de las cifras de hipertensión a nivel poblacional, podemos disminuir un 2,9% de mortalidad por cardiopatía isquémica y un 2,4% de mortalidad por patología cerebrovascular. Entonces es importante diagnosticar y dar un tratamiento pronto, eficaz y dual. Y viendo el problema del infarto de miocardio, separado de la hipertensión, dos grandes trabajos son publicados por la Sociedad Peruana de Cardiología, el PERSTEMI, a través del cual se encontró que casi el 50% de casos tenían hipertensión como un antecedente patológico. Y eso se ha visto en el PERSTEMI 1 y el 2. Entonces, quiere decir que la hipertensión arterial es la principal causa que contribuiría a lo que podría ser el infarto. Y yendo a la realidad peruana, hay reportes del Ministerio y que es del Seguro Social, del Hospital Rebagliati, de 175 pacientes, igual, un 58% presentan hipertensión arterial en dos vertientes, ¿no? En la forma aguda del ST elevado y el ST no elevado. Y de este trabajo, la mayoría tenía una presión sistólica al momento del ingreso de 130 aproximadamente, y tanto en el brazo del ST elevado como el ST no elevado. Entonces, ¿cuál es la relación entre la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria? Es cierto, la hipertensión arterial, cuando son menores de 50 años, definitivamente se complica, y cuando son mayores de 60 años, incrementa el riesgo considerablemente. Entre los 50 y los 59 años, los valores se mantienen sostenidos, y la diferencial de pulso, conforme pasan los años, es un predictor de mortalidad cardiovascular.
de los metaanálisis, vemos como a partir de cifras sistólicas mayores de 160, la mortalidad se incrementa considerablemente y a mayor edad, mayor mortalidad. Y sucede tanto en la presión arterial sistólica como en la presión arterial diastólica. Quiere decir que si yo tengo cifras a partir de 115,75, el riesgo de tener mortalidad por una enfermedad cardiovascular se comienza a incrementar considerablemente. Y cuando uno compara lo que vendría a ser la aorta normal y el engrosamiento de la aorta conforme lo presentan las personas mayores, lógicamente vamos a encontrar que en las personas mayores el componente diastólico se comienza a alterar, comienza a haber una autorregulación de manera no adecuada, y eso contribuye a que el paciente pueda tener una presión de perfusión coronaria de manera muy inequívoca. Entonces, si nosotros vemos las arterias como comenzamos a tener desde la carótida, coronarias y femorales, siempre vamos a tener lo que vendría a ser la aterosclerosis con todos sus componentes, ¿no? Con todos los componentes micromoleculares. Y si empezamos a ver la fisiopatología de por qué sucede esto, vamos a encontrar que la hipertensión, desde que se presenta la hipertrofia y el engrosamiento arterial, nos va a generar alteraciones en lo que vendría a ser la velocidad de pulso. Esto va a haber una alteración en cuanto a la presión sistólica y la diastólica, lo que en su momento vendría a ser un incremento de la demanda con una disminución del aporte del oxígeno. Y eso se vería como se comienza a progresar las placas espumosas, lo que vendría a ser la ateroma coronaria. Lógicamente, cuando incrementamos la presión sistólica, vamos a tener un incremento de la fuerza de cizallamiento o el estrés de la arteria, del endotelio, y que me va a generar también la hipertrofia ventricular como punto importante para empezar a tener la llamada aterosclerosis. Y entonces, si nosotros nos ponemos a revisar cuál es el mecanismo molecular, vamos a encontrar pues que dentro de la fisiopatología vamos a tener el LDL oxidado, y a través de lo que vendría a ser las moléculas de adición vascular como el BCAN, ICAN o la P-selectina, estos van a hacer que se reclute de manera ostensible macrófagos y se va a producir la célula espumosa, ¿no? La célula espumosa, al incrementar considerablemente, va a disminuir el lumen de la arteria coronaria, lo que va a generar en el tiempo la angina crónica, ¿no? Y si nosotros revisamos lo que vendría a ser el sistema inmune en todas las vertientes, vamos a encontrar que existe un enmarañado entre lo que vendría a ser la parte molecular, las especies reactivas de oxígeno y los receptores que tienen que ver con las moléculas de adhesión vascular. Y entonces un punto importante es la lipoproteína A, que es considerado un factor de riesgo independiente, ¿no? Para que tengamos la enfermedad coronaria. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta lipoproteína contribuye con los mecanismos aterotrombogénicos en relación a los componentes de la matriz extracelular, la oxidación del lipoproteína y la modificación de la síntesis de la pared de las proteínas. Esto a su vez va a generar inhibición de la generación de plasmina, y todo esto va a generar que tengamos la aterosclerosis en la manera incipiente hasta los cuadros de obstrucción crónica. Entonces, ¿cuál es la relación con la hipertensión? Esa es la pregunta que uno se hace siempre. Y entonces se ha visto que pacientes que tienen hipertensión esencial no tratados, un trabajo muy importante, casi el 45% tienen valores más de 30 miligramos por decilitro. Estos están correlacionados con lo que vendría a ser la presión sistólica y la diastólica, y con los valores de LDL elevado con HDL bajo. Y eso se correlaciona de manera ostensible con lo que vendría a ser las placas de los pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada. Y entonces también existe esta correlación si es que es diabético o no diabético. Este es un trabajo muy interesante en los cuales teníamos diabetes no insulino dependiente sin problema coronario y con problema coronario versus placebo, ¿no? Y entonces se encontraba que valores más de 30 miligramos por decilitro se encontraban en aquellos que tenían diabetes con problema coronario, y muy pocos tenían valores más de 50 miligramos por decilitro, y por tanto era un punto importante para considerar que la presencia de la lipoproteína A sería un factor de riesgo independiente, ¿no? Lógicamente la edad también es un punto importante, y la disminución del HDL como factor protector es otro punto que va a sumar para que la aterosclerosis se incremente considerablemente. Y a mayor nivel de concentración en sangre, lógicamente, mayor riesgo de patología coronaria.
Entonces, en los síndromes coronarios crónicos vamos a encontrar pacientes hipertensos que tienen fase subclínica y una vez que hacen el problema agudo, van a presentar síndrome coronario agudo o crónico, a los cuales nosotros vamos a hacer la revascularización, que podría ser percutánea o podría ser quirúrgica, lo que a través de factores de estilos de vida y factores de riesgo que no se controlan adecuadamente, esto sigue la curva que generalmente va a llegar a insuficiencia cardíaca y esto va a haber mayor mortalidad. Entonces, ¿cómo sería el manejo de la hipertensión arterial en relación a la enfermedad coronaria? Ya el doctor Medina nos ha explicado todos los manejos y por tanto existen guías. Las guías, por ejemplo, de lo que vendría a ser síndrome coronario crónico, plantean los valores ambulatorios mayores de 140/90 y lógicamente los valores en relación a los llamados mapas. Y recomiendan que los valores de la presión en consultorio externo deben estar entre 120 con 130 y en personas mayores entre 130 y 140, sobre todo mayores de 65 años, con un nivel de evidencia 1A. Y en los hipertensos con infarto reciente, los beta bloqueadores y los bloqueadores del sistema renina son recomendados no solo por el efecto de bajar la presión, sino también por el efecto de disminución del consumo de oxígeno, lo que va a mejorar que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Con un nivel de evidencia 1A, o hacer la mezcla entre bloqueadores de canales de calcio con beta bloqueadores, lo que cuales también tiene un nivel de evidencia 1A, ¿no? Lógicamente, la asociación de IECA con BRA, pues eso está proscrita. Y entonces, ¿sí es importante la hipertensión en el contexto del infarto? Sí, este es un trabajo antiguo del ICIS 2, en donde aquellos pacientes que tenían hipertensión en el momento del infarto tenían más riesgo de mortalidad, tanto cardiovascular y no cardiovascular, y en el tiempo los pacientes que hayan tenido hipertensión con el infarto, la sobrevida es mucho menor. Y si comparamos cuál es la importancia entre lo que vendría a ser la hipertensión y los controles, en los pacientes que hayan sido sometidos a, en este caso, un trabajo de SER, comparamos la mortalidad entre la hipertensión en el momento de los seguimientos, se ve que a mayor hipertensión, pues más problemas de mortalidad. Si al ST elevado le ponía un Barsten, igual la mortalidad con la hipertensión se seguía incrementando, y si yo lo colocaba un stent con drogas, definitivamente igual se sostenía, ¿no? Quiere decir que hipertensión en el ST elevado, así le coloque un stent metálico antiguamente, ahora casi todos son con drogas, nos seguía incrementando una mayor mortalidad. Y si yo veía que tanto se podían reinfartar, todos los hipertensos reinfartaban con stent sin drogas o con stent con drogas. Y entonces, cuando yo veía qué pasaba con los stents de los hipertensos, muchos hacían trombosis de stent en seguimiento, tanto en general como con Barsten o con stent con drogas. Y el porcentaje de pacientes que me daban problemas de revascularización posterior era tan similar en aquellos en el total como en Barsten o en stent con drogas, ¿no? Entonces, de estos trabajos del DESER, llegamos a la conclusión que la hipertensión arterial se asociaba de forma independiente con lo que vendría a ser la alteración de la reperfusión epicárdica, mayor mortalidad, reinfarto y una tendencia a tener pues una sobrevida muy, muy baja y una mayor... ¿Qué sucede con las guías americanas, ¿no? Las guías americanas también manejan el problema de enfermedad crónica y asocian un punto importante que vendría a ser la hipertensión arterial. Entonces consideran que los valores son distintos, un poco más disminuidos en relación a las europeas. Aquí los valores de presión deben ser entre 120 y 129 con una diastólica menor de 80. A esto le dan un nivel de evidencia y un grado de recomendación de 1A. Entonces, ese es el objetivo, y para eso también recomiendan administrar estrategias no farmacológicas, IECAs, BRAS, betabloqueadores como terapia de primera línea, ¿no? Más aún si es que el paciente tiene infarto miocardio reciente o tenga angina como parte de su presentación sintomática, y a eso le agregamos calciantagonistas en función a lo que podemos manejar, con la finalidad de manejar los valores de presión y optimizarlos. Es importante porque si yo tengo el valor de la presión, vimos en unas diapositivas previas que
el manejo intensivo nos ha visto que mejora considerablemente. Entonces, de este trabajo que es el sprint, cuando se comparaba el manejo intensivo versus el estándar, tratando de obtener un valor de 120 sistólica y menor de 140, se veía que el disminuir la presión sistólica con un manejo intensivo en el seguimiento en los años era mucho mejor. Definitivamente se reducía un 25% la mortalidad por todas las causas, pero este era el único detalle, que los criterios de ingreso al sprint trial eran pacientes mayores de 50 años con alto riesgo cardiovascular que no tengan diabetes o stroke previo. Y de este estudio solo se cumplía un 20 a 30%, y en los cuales yo podía tener este valor. Y un 80% no llegaban a cumplir ese valor y por lo tanto siempre se acoplaban a lo que vendría a ser la recomendación de las guías de tener menor de 140. Y es tan importante solo el manejo intensivo, o sea, la presión sistólica solo tiene papel, la diastólica no. Este trabajo demostró que la diastólica sí tenía un valor importante. Cuando yo tenía un valor de presión sistólica que pasaba los 140 hacia arriba, se incrementaba 2.3 veces más el riesgo de tener mortalidad por todas las causas o tasas de infarto de miocardio. Pero en el caso de la presión arterial diastólica, valores por encima de 80 me va a producir también un incremento de 2.3 veces más posibilidades de tener infarto y también mortalidad cardiovascular. Entonces es tan importante disminuir la presión arterial diastólica como la sistólica, ambas matan y ambas disminuyen la sobrevida. Y el HOPE demostró eso, en aquellos infartados que comparaban ramipril con placebo, un trabajo muy antiguo, la mortalidad disminuía al yo usar un YECA, la mortalidad cardiovascular también disminuía y la incidencia de infarto de miocardio. Lógicamente, los stroke y las terapias como revascularización o insuficiencia cardíaca disminuían considerablemente. Del HOPE aprendimos que un 22% de disminución de mortalidad se presentaba al usar ramipril versus placebo y entonces era parte de lo que vendría a ser el manejo de los pacientes que ya han tenido infarto. Y entonces quedaba otro esquema de manejo. ¿Qué pasaría si yo usaba un calcio antagonista y lo asociaba a un YECA? Y entonces sale el estudio INVEST. El estudio INVEST fue un estudio en el cual yo comparaba atenolol con trandolápril clorotiazida o verapamil, trandolápril, hidroclorotiazida. Hacíamos la estimulación y el switch y veíamos cómo la estrategia con calcio antagonistas me bajaba considerablemente y sostenidamente la presión sistólica y la presión diastólica. Y cuando yo comparaba el esquema basado en calcio antagonistas con el esquema con beta bloqueadores, hidroclorotiazida y YECA, era similar. Por tanto, se podía usar un segundo esquema, añadir calcio antagonistas como parte del estudio en aquellos pacientes que habían tenido hipertensión y tenían problema coronario crónico. El Europa Trial nos daba otros datos importantes, ¿no? ¿Qué pasaba si yo usaba perindopril en aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria estable y yo tenía algún evento cardiovascular? ¿Lo reducí o no? Entonces este estudio demostró que sí. Al ver las barras, vamos a encontrar que existía una disminución tanto de la mortalidad cardiovascular, la mortalidad compuesta entre arresto, angina inestable e infarto de miocardio, y a su vez por mortalidad cardiovascular de manera sostenida, ¿no? Entonces quiere decir que perindopril como YECA me va a dar esta seguridad de yo poder manejar adecuadamente a mis pacientes que tienen cardiopatía coronaria estable. Y cuando yo comparo la proporción de aquellos pacientes que habían tenido mortalidad compuesta, pues perindopril considerablemente disminuyó ostensiblemente esta mortalidad. Y entonces tenemos YECA, podemos usar calcio antagonistas, y nifedipino es un medicamento que considerablemente mantiene valores de presión arterial disminuidas en el tiempo, ¿no? Este es un estudio, el Action Trial es un estudio en el cual teníamos pacientes con ya patología coronaria, angina estable, y veíamos cómo al administrar nifedipino versus placebo, los valores de presión arterial sistólica basales disminuyen considerablemente tanto en sistólica como en diastólica. Y cuando yo en el tiempo buscaba los endpoints primarios de seguridad,
eran similares entre el hipertenso y el normotenso, pero en el hipertenso los eventos cardiovasculares al usar nifedipino disminuían considerablemente y al ver la mortalidad, eventos cardiovasculares o procedimientos era casi similar entre el normotenso y hipertenso, pero aquellos pacientes que necesitaban hacer revascularización o tenían algún evento cardiovascular le daba una protección versus el normotenso. Por tanto, nifedipino de acción larga tenía un impacto y tenía un papel importante para el manejo de aquellos hipertensos que ya tenían cardiopatía coronaria. Y los beta bloqueadores, si bien es cierto, son parte de la terapia, son parte del manejo de la angina inestable, son parte del paciente que tiene infarto de miocardio, son parte de lo que podríamos considerar pacientes con infarto y arritmia, pues de esta revisión encontramos que el bisoprolol solo versus el basal no tiene ese impacto de disminuir considerablemente. Vemos la presión arterial sistólica central y periférica, pero cuando agregamos amlodipino disminuye considerablemente entre la monoterapia y contra el basal. Y cuando vemos la presión del pulso central y periférico al hacer la diferencial, vemos cómo la combinación de bisoprolol con amlodipino disminuirá ostensiblemente. Entonces, tenemos como parte de la terapia paciente individualizado, un paciente único que ha tenido un infarto, que de repente se le ha puesto un stent o se le ha sometido a un bypass y su manejo tendría que hacer en función a los síntomas y a los puntos que he presentado para poder tener una disminución de la mortalidad. Y entonces, es tan importante tener conocimiento de saber cuál es la asociación entre lo que vendría a ser hipertensión e infarto, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen infarto y su presión en el tiempo? Entonces, este es un estudio de 324 pacientes a los cuales se le buscó hacer la angioplastía porque eran pacientes con ST elevado, los iniciales y cómo en el tiempo, cuando ya después que le coloco el stent, ahí signo de sangrado y cómo hacen cambios en la arteria adelgazándose en los ST elevados en el tiempo y los aquellos pacientes que no pueden hacer fallo. Entonces, al ver la resolución del ST elevado de manera incompleta, había más riesgo de complicaciones y la hipertensión era otro punto importante que me podría producir mayor posibilidad de disminución de lo que vendría a ser mi recuperación posterior. Y yo cuando encontraba si estos datos asociados a infarto y hipertensión, si se mantenían igual de importantes por la insuficiencia cardíaca y encontrábamos igual. Si yo a la insuficiencia cardíaca ya tenía mi historia de infarto de miocardio, 6 veces se producía el incremento de complicaciones. Y de esos, la hipertensión sola, existía un 2.5 o recho que me podía generar más posibilidad de riesgo de tener mayor complicaciones y hospitalizarme por insuficiencia cardíaca. Y como uno sabe, la adherencia es un punto importante, no solo para la hipertensión. Hemos visto que la hipertensión cuando no se da la medicación, cuando no recibe en el tiempo la medicación, o sea, el paciente no se adhiere al tratamiento, pues muchas veces se considera hipertensión resistente o se incrementa el tratamiento en cuanto a dosis o en cuanto a cantidad y el paciente no lo tiene, ¿no? Entonces, igual sucede en aquellos pacientes que ya han tenido infartos, ¿no? Tienen que tomar atorvastatina, tienen que tomar aspirina, clopidogrel, si han tenido un stent. Si esos son hipertensos, hay que darles un YECA, si de repente tienen angina, darle un beta bloqueador o de repente algún otro medicamento como calcio antagonistas. Entonces van sumando un número de pastillas que es similar al tratamiento de los pacientes que tienen tuberculosis. Entonces este trabajo de 225 pacientes a los cuales tuvieron angioplastía postinfarto, un 27% eran mujeres y un 73% eran hombres, y la edad era de 30 a 91 años. Y para ese trabajo, el nivel de adherencia era 80%, y vemos cómo, si yo comparo YECA a los 6 meses, comparo estatinas, un inhibidor P2Y2 o el total, vamos a ver que no llegan al 80% a los 6 meses. Y si eso lo ven al año, llegan al 40%. Entonces quiere decir que todos los pacientes no cumplen el tratamiento. Ya no cumplen el tratamiento, llegan al problema principal, ¿no? De tener síntomas, de tener angina, de tener un reinfarto y disminuir su fracción de eyección si es que el paciente está recibiendo un YECA o un BRA.
y generalmente esto va a disminuir la sobrevida y mayor mortalidad. Entonces, ¿qué se plantea? Tratar de tener adherencia a las guías de manejo. La hipertensión bien controlada en el tiempo va a evitar las complicaciones que podemos tener, tanto los datos publicados por el Salud y con el MINSA, y la solución que plantea la OMS para Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo eso con la condición de planificar, actuar, evaluar, sistematizar el sistema PHV para poder tener una mejor calidad de atención en aquellos pacientes que tienen hipertensión, en aquellos pacientes que tienen como complicación un infarto y que posteriormente vayan a tener insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Muchas gracias. Agradecer al doctor Fabián Julca por su brillante exposición, y va bien, ahora vamos a dar pase al doctor Carlos Abantor Gómedo, neurólogo, máster en salud pública, jefe del Centro de Investigación en Enfermedad Cerebrovascular, coordinador de la unidad de Teleictus del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, actual vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular, y también PAS presidente de la Sociedad Peruana de Neurología y PAS presidente del Grupo Stroke del Perú. El doctor nos va a exponer el tema hipertensión y accidente cerebrovascular. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitar por la excelente organización del evento, por el Día de la Hipertensión Arterial, a la Sociedad de Hipertensión, y también al doctor Carpio y a todo el comité organizador por esta gentil invitación. Gracias. Bueno, la enfermedad cerebrovascular es afectada por la hipertensión arterial. En la fase aguda hay un manejo especial que es diferente en el isquémico y en el hemorrágico. En el isquémico, en general, no se baja la presión, salvo ciertos puntos de corte, y entendiendo si usar trombolisis o no, o trombectomía o no. En cambio, en la hemorragia, el manejo de la presión es totalmente diferente y me voy a centrar en ese punto que es lo actual. Hay un estudio publicado recientemente donde ha revolucionado el manejo de la presión arterial en el ACV en la fase aguda. La hemorragia es global, produce mucha muerte, una incidencia de mortalidad muy alta en todo el mundo, y en el Perú en general la enfermedad cerebrovascular constituye la segunda causa de muerte hasta este momento inclusive, y a nivel global también. Estamos hablando de un grave problema de salud pública. Lo que vemos en nuestros pacientes en este estudio realizado recientemente es que la hemorragia en los hospitales, y específicamente en el Instituto de Ciencias Neurológicas, es el 25% y la isquemia el 75%. Sin embargo, son sesgos ya de prevalencia porque son hospitales de referencia donde vienen más hemorragias para cirugías. A nivel poblacional tal vez es más real y la hemorragia es 15% y la isquemia 85%. También se puede ver acá en este slide respecto a los predictores del estado clínico funcional. La edad y la severidad son predictores importantes. A más severo le va peor al paciente, mientras más edad también le va peor el paciente, y viceversa. La hemorragia cerebral se clasifica en primaria y secundaria. La primaria se refiere a angiopatía amiloide y en la hipertensión arterial crónica como etiología, y la secundaria es a uso de fármacos, a malformaciones vasculares rotas, tumores, trastorno de la coagulación, etc. Aquí en general la hipertensión arterial puede dar tanto isquemia como hemorragia. Entonces, los síntomas en la hemorragia y en isquemia son similares en cuanto a la focalización. Esto es de manera brusca, parálisis de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, inestabilidad para caminar, desviación de la cara hacia un lado, disminución de la visión, usualmente en un ojo. Esto de acá es brusco, súbito
y tal vez alguna diferencia entre la hemorragia y la isquemia es que en la hemorragia suele haber cefalea y trastorno de conciencia en mayor proporción que en los que tienen isquemia. Esta es la característica fundamental clínica. La hemorragia duele y el paciente usualmente está somnoliento, en estupor o en coma, no siendo 100% específica. Sin embargo, se ve con mayor frecuencia estos dos síntomas en la hemorragia. Pero en ambos, como ya lo he mencionado, existe la focalización neurológica. Ahí tienen los tipos de hemorragia. La mayoría son por hipertensión arterial, ¿no? Un 60% aproximadamente. Tenemos pues acá a la izquierda las lobares, del putamen, las del tálamo, puente, cerebelo. De todas ellas, solo la localización lobar en el A, lobar o cortical, no corresponde a hipertensión arterial. Esta corresponde a angiopatía amiloide si el paciente es adulto mayor o malformación arteriovenosa si el paciente es más joven. O sea, la hipertensión básicamente produce hemorragia en cualquier sitio salvo en la corteza. Hay muchos scores para determinar la severidad de la hemorragia, como el score de ICH, a mayor score de ICH, que incluye pues lo que es el volumen de la hemorragia, el Glasgow, hay invasión ventricular o no, presencia supratentorial o no, le da mayor de 80 años. A mayor puntaje, mayor riesgo de muerte al mes. Como pueden ver acá, el que tiene 4, 5, la probabilidad de muerte al mes es cercana al 100%. Hay también scores para ver el desenlace final de la hemorragia. Y un detalle interesante de donde parten todos los estudios, ¿no? Cuando se revisa fisiopatología de la hemorragia cerebral, se encuentra poco, a diferencia de lo que ocurre en la fisiopatología de la isquemia cerebral. En la isquemia lo que hay básicamente es la zona de penumbra, que es rescatable y que depende de la perfusión cerebral. Por eso que en la fase aguda se suele mantener la presión arterial alta en la isquemia, con algunos valores, ¿no? Que lo vamos a mencionar luego. Sin embargo, en la hemorragia se ha visto que la fisiopatología se centra en el crecimiento del hematoma, usualmente en las primeras 24 horas. Quiere decir, mientras más crece, peor le va al paciente. Y esto de acá tiene que ver fundamentalmente con una presión alta. Significa que si en el hiperagudo, que le llaman menos de 6 horas, ¿no? Agudo hasta las 24 horas, lo dejamos la presión alta, el hematoma va a crecer más y vamos a tener un delta de volumen alto. Y este volumen alto va a dar una peor secuela. Ahí tienen ustedes algunas localizaciones, pero fundamentalmente la idea es para ver que la hemorragia no es un evento monofásico, sino es un continuum. Durante 24 horas sigue sangrando, no hay resangrado, es normal que siga creciendo. Resangrado es cuando llegas en otro momento, días después, ¿no? Pero acá sigue creciendo. Entonces, de ahí la importancia del monitoreo, ¿no? Y este crecimiento, el principal factor predictor de este crecimiento es la hipertensión arterial. Entonces, la presión arterial, en este caso es negativa si está alta en el agudo, y ese es lo nuevo que hay, por eso quise enfatizar acá y voy a presentar todos los estudios y unas conclusiones al respecto. Entonces, para predecir ese crecimiento, hay varios signos radiológicos. Uno de ellos es el signo de la mancha, es una tomografía con contraste, como pueden ver en el C en la flechita. Esa presencia significa que va a haber un mayor delta de volumen, porque está sangrando, el contraste es como que el sangrado. Hay otros predictores por tomografía que tienen ahí sin contraste, como la hemorragia satélite, cualquier hipodensidad, el signo de remolino, el agujero negro, densidades heterogéneas, signo de la mezcla, bordes irregulares, etcétera. Entonces, todos ellos, la presencia o no, implican que la hemorragia va a ser más grande. Y aquí tienen estos indicadores de delta de volumen respecto a cualquier hipodensidad y el signo del remolino. Vieron que la presencia de esos signos implicó mayor crecimiento en el hematoma que la no presencia. Y en la parte inferior, en la tabla 4,
respecto a predictor de muerte al mes, también tanto la hemorragia satélite como los márgenes irregulares tuvieron significativamente mayor mortalidad al mes respecto a la no presencia. Por eso, dado que el crecimiento del hematoma es lo más fuerte, se han ideado varios scores, como el Brain Score, el BAT Score, el score de 9 puntos, donde incluye el tiempo, la tomografía, algún signo imagenológico, y eso, a mayor puntaje, mayor riesgo de crecimiento del hematoma. Cuando uno hace una tomografía, hay que preguntar cuándo inició el síntoma, ya que si lo hace ya a los días, semanas, se va a ver una hipodensidad y no una hiperdensidad como se ve en el agudo. Y si vemos la hipodensidad, vamos a pensar que se trata de un infarto cerebral, siendo una hemorragia previamente. Entonces, como sabemos, la presión arterial, les he mencionado, en la hemorragia es un poquito negativa en el agudo, el aumento, pero no lo es en el infarto. Bueno, el racional que ocurre para la presentación de estos estudios es que eh, en comparación con el infarto cerebral agudo, donde hay una zona de penumbra, esa zona de penumbra hay que conservarla y de acuerdo a la fórmula de la hemodinámica cerebral, la presión de perfusión cerebral que es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Quiere decir que hay una proporción directa, una correlación directa entre la presión arterial media, ¿no? En este caso, y la presión de perfusión cerebral. Significa que si yo bajo la presión en el agudo, primeras 24 horas, ¿qué va a pasar? Voy a bajar la presión de perfusión cerebral, voy a bajar el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto se va a continuar esa penumbra haciéndose infarto, core. Entonces, de allí, eso es lo que ocurre en el infarto, por eso que no se baja la presión salvo puntos de corte. En el infarto cerebral hay 5 cortes de presión. Uno, si el paciente no va a recibir trombolisis endovenosa y no tiene daño de otro órgano blanco, solo se baja en las primeras 24 horas de agudo si tiene una presión mayor de 220, 120 o 120. Si el paciente es candidato para trombolisis endovenosa, que es el tratamiento del infarto cerebral agudo, se tiene que seleccionar cuando tenga presión menor a 180, 105. Si el paciente ya durante la trombolisis, ya hasta las 24 horas, este paciente va a tener presiones para monitorizar y bajar si excede mayor de 180 sobre 105. Y después de las 24 horas y hasta la alta, son presiones que idealmente no deben de pasar los 140-90. Sin embargo, es importante saber que no va a bajar de golpe, ¿no? De 24 horas teniendo 200, no va a bajar al otro día 140. Es progresivo, pero sin embargo el blanco es menor de 140-90. Luego del alta, a diferencia de daño de otros órganos, el cerebro es un órgano noble que tiene un manejo especial un poco más bajo que el promedio o habitual. Entonces, para nosotros, prevención secundaria en el infarto cerebral, incluso en la hemorragia, es menor o igual en un blanco de 130-80. Esos son los valores que estamos manejando. Ese es en el infarto. El parangón con la hemorragia es que si lo dejamos la presión alta, como en el agudo, va a seguir creciendo el hematoma y por lo tanto el paciente debe empeorar. Entonces, de ese racional parten los siguientes estudios. En el Interact 1, estos estudios Interact, que hasta la fecha hay 3 publicados, digamos que el líder del equipo es el doctor Craig Anderson de Australia, máximo exponente mundial del manejo de la presión arterial en el ACV en general, ¿no? Entonces, en base a ese racional de que la hemorragia digamos, crece cuando la presión está alta en el agudo, él inició este estudio con un PICOTS de una población con hemorragia intracerebral espontánea sintomática de menos de 6 horas y presión elevada definida como 150-220 de algunos países del mundo, sobre todo de Australasia, ¿no? De la región de Australasia. Esa población, la exposición en realidad fue el paciente
con una disminución intensiva, o sea, un blanco de 140 la sistólica, y el comparador una presión de 180, bajarlo solo cuando tenga mayor de ese valor, según las guías, ¿no? De la época, ya hace 10 años aproximadamente. Entonces, el outcome o variable dependiente fue el delta de volumen y primario, y como secundario, discapacidad y muerte a los 90 días, ¿no? Este ensayo clínico concluye que el delta de volumen, o sea, hay menos crecimiento en el grupo que se trató de manera intensiva o drástica, 140 la sistólica, en comparación con el grupo de 180 la sistólica. ¿Ya? Ese es un dato fuerte, como outcome intermedio, no final, porque el final usualmente es clínico, ¿no? En efectos adversos como outcome secundario no hubo diferencias entre los grupos que se temía usualmente, y la conclusión de este estudio que hay buena tolerancia y también reduce el volumen del hematoma al bajar la presión. No se tomó exactamente como outcome primario el estado clínico a los 3 meses. El Interact 2 es lo mismo, pero aquí toma el outcome primario, el estado clínico funcional a los 3 meses. El estado clínico funcional es medido con ranking modificado, ¿no? 0,1 significa que el paciente llega a hacer sus cosas normales de lo que hacía antes, ¿no? Entonces, a los 90 días midieron esto. Y este estudio, digamos que tal como estaba la variable dependiente dicotomizada, ranking 0,2, 3, 6, no se demostró que beneficien clínicamente al paciente, pero sí se corroboró que el delta de volumen era menor en el grupo que bajaron la presión respecto a los que no bajaron, y se corroboró también que los efectos adversos no había diferencias entre ambos grupos. Entonces, como que ahí quedó un sinsabor, ¿no? Hicieron su análisis ya posterior en como variable, digamos, ordinal, porque el ranking modificado evalúa el estado clínico funcional de 0 a 6, 0 no síntomas, y la gravedad o dependencia va aumentando, y el sexto es muerte, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, tomando lo ordinal, sí salió significativa, pero ya no fue el diseño inicial, por lo que ellos hicieron una frustración ahí, pero hicieron otro estudio en base a que fue generando la hipótesis, ¿no? De considerar la variable de outcome mejor desde el punto de vista ordinal, como es lo que ahora se hace, ¿no? Bueno, luego de ello, hay otro estudio americano donde ellos, básicamente el ATTACH-2, donde ellos intentan bajar la presión un poco más abajo, como exposición a 110, 139, pero salió neutro y no quedó, como que no lo usan ahí. También podría ser perjudicial bajar mucho la presión, por lo que quedó hasta la fecha en 140, el rango es de 130 a 150 de manejo en agudo desde las 6 horas del inicio del evento, ¿no? Entonces, este estudio de Interact 2, o perdón, de Attach 2, en realidad no hubo pues acá ningún beneficio, por lo que bajar más la presión ya no lo están considerando, ¿no? Entonces, luego de ello, quedó pues todavía no muy claro lo de qué pasaba con el estado clínico funcional de los pacientes, y para ello en esta segunda parte de la charla vamos a presentar el estudio Interact 3, que básicamente es la estrella de cualquier exposición referente al manejo de la presión arterial en la fase aguda de la hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces aquí con la experiencia del Interact 2, la intervención no solo fue manejar la presión, sino también manejar la glicemia, la temperatura y reversión de la anticoagulación, como un paquete de variables fisiológicas como una intervención, ¿no? Y es un estudio prospectivo con más de 8.000 pacientes a nivel mundial, y la modalidad diferente fue de stepwise, ¿no? Como que un estudio aleatorizado, donde la unidad de análisis era el hospital y no el paciente, ¿no? Tuvimos la suerte de participar aquí en Perú en ese estudio, y de las siguientes randomizaciones a los grupos nos tocó el grupo 2, ¿no? Que significaba 3 meses comparador o control,
3 meses más y los otros 3 meses y 3 meses, o sea, 6 meses en total, la intervención, que era bajar la presión y mantener en valores normales el resto de variables fisiológicas. Entonces, así fue, y para esto, pues, los criterios de inclusión del estudio, mayor de 18 años, que sea una hemorragia que no sea por MAP de exclusión. Y el outcome era a los 6 meses el ranking modificado, ¿no? O sea, la mejoría del paciente. 0,2, buena, y mala 3,5, ¿no? 6 ya es muerto. Entonces, se le midió la escala y calidad de vida y ranking modificado a los 6 meses, ¿no? Entonces, en el Perú participamos varios centros, pero el instituto fue el único que pudo lograr todas los permisos. Entre ellos, los permisos incluía un convenio con The George Institute. Y aquí la importancia del trabajo en equipo, ¿no? La presión arterial en las 6 horas no se podría ver en un servicio, sino solo en la emergencia. Por eso que esto nos sirvió para aliarnos estratégicamente con los colegas de emergencia, donde se juega el partido, digamos. Hicimos un buen equipo y logramos toda la documentación. Perú fue sede mundial del estudio, y acá pudimos hacer el estudio, y como pueden ver, hubo una variable interviniente confusora que fue la pandemia, ¿no? Pero esto no detuvo el estudio temporalmente. Perú aportó con 6 pacientes en su etapa de control, primero 6 meses, y la etapa de intervención otros 6 meses. Y se aprendió mucho de esto, y la publicación ha salido el año pasado. Esta publicación es la más actualizada de manejo de la presión en el ACV hemorrágico específicamente, que es el Interact 3, ¿no? Aquí lo que podemos ver es cómo influye ese paquete de variables fisiológicas a la cabeza de la presión arterial, su manejo, en este caso bajar la presión, y ver qué pasa a los 6 meses en el outcome duro clínico, el estado clínico funcional, con una variable dependiente medida desde el punto de vista ordinal, no dicotómica, ¿no? Tal como se está haciendo últimamente, y lo que quedó pendiente en el Interact 2. Ese es el pico del estudio y el título. Y este estudio, pues, al final, cuando ya se hicieron todos los análisis, se pudo determinar. Aquí pueden ver visualmente en esta figura de Kaplan-Meier, que se separaba la presión arterial, está con rojo el comparador, o sea, en donde no se intervenía, se dejaba lo usual, y el otro donde se mantenía 140, rango 130 a 150, en el agudo, desde las 6 horas, y esto hasta los 7 días, ¿no? Igual abajo también el manejo también de la presión, de la glucosa, la temperatura, todo así, manejado como lo que se hace en una unidad de ictus, ¿no? Entonces, pero fue una intervención interesante que nos hizo cambiar totalmente las guías, los protocolos y todo, y eso ha quedado, ¿no? Y eso es lo bueno. Aquí en la intervención se puede ver claramente cómo el grupo intervenido tuvo un ranking menor, o sea que la mayoría le fue bien en comparación con los no intervenidos, que se le dejó la presión alta, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque faltaba solo eso para que se complete el círculo de lo que ya se veía venir, ¿no? De la presión arterial, bajarla en la hemorragia. Entonces aquí tienen ya el estimado de OR ajustado, que es de 0,84, ¿no? Como pueden ver acá, o sea, un 16% más que el placebo. Los que le bajaron la presión tuvieron un mejor desenlace, ¿no? A los 3 meses. O sea, fue acá significativo, acá con un p-valor de 0,17, ¿no? Entonces, podríamos ir viendo que en la hemorragia, en general antes se hablaba de ACV, ahora se habla de ACV isquémico y hemorrágico mínimamente. Por lo tanto, en el manejo de la presión en el ACV hemorrágico, se debe bajar la presión, y en el isquémico no, en el agudo. Las guías ya desde hace algunos años hablan de bajar la presión, esto por la influencia del Interact 2, ¿no? A 140, pero lo dicen con temor, con una evidencia baja. Las guías americanas, las europeas, igualito, bajar la presión. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora, bajarla. Las guías también de la European Stroke Organization.
y las últimas guías del 2022 de manejo hemorragia igual, bajar la presión, los que tienen 150/220, bajarla a 140, rango de 130 a 150, ¿no? Que es seguro y puede tener buen beneficio. Pero ya con el Interact 3 que hemos presentado al detalle, creemos que cuando salgan las próximas guías, obviamente estas guías son del 2022, ya pasaron 2 años, el otro año es posible que salga, va a incluir los resultados del Interact 3. Y aquí nos preguntamos pues si será incluido. Creemos que sí, porque los dos estudios Interact fueron incluidos a las guías y se mejoró la calidad de la evidencia. Claro, tenían un ensayo clínico, ya con este habría dos, posiblemente en 1A el bajar la presión en el agudo, ¿no? Termino mencionando que esto, bueno, antiguamente era revolucionario el bajar la presión, ahora no, se debe bajar la presión en el agudo, en la hemorragia, y en el infarto cerebral no. Mencioné que habían 5 puntos de corte de presiones, pero ¿qué ocurre después de esto, luego del alta? Habíamos mencionado y me concluyó pues que el manejo de la presión está catalogado como órgano blanco el cerebro, y mantenerla después del alta menor o igual a 130/80 como blanco, no dejarla como lo habitual 140/90, y que no solamente el manejo de la presión es importante, sino de las otras variables fisiológicas, temperatura, glicemia. Y en general, la presión es un factor importante de riesgo, pero también hay otros factores, ¿no? Como son la diabetes, la dilipidemia, obesidad, el fumar, el tomar. Y no solamente es fármaco, sino que también terminó que debemos promover el estilo de vida saludable. Todas las guías terminan así, ¿no? Es tan sencillo, pero a la vez de gran impacto a nivel educativo, el hacer ejercicios, el tener una dieta mediterránea o DASH, cualquiera fuera el caso. Entonces, en este caso, todo ese arsenal de exposición o intervención va a contribuir a que disminuya la incidencia y prevalencia del ACV. Recordemos que en el caso del ACV, tiempo es cerebro y tiempo perdido es cerebro perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Abate Argómedo, por su brillante exposición. Saludar a todos los colegiados y público y general y también sector salud. Para cerrar esta última parte, vamos a hacer preguntas que están en nuestra página y, bueno, agradecer también la presencia del doctor Fabián Culca, ¿no? Y el doctor Félix Medina. La primera pregunta, no sé si lo responde el doctor Félix Medina o Fabián Culca, es: ¿cuál es el tratamiento para aquellos pacientes que aún tomando fármacos no pueden controlar la presión arterial, sabiendo que no hay enfermedades de fondo y es una hipertensión esencial? Bueno, vale la pena aclarar, como les mencionaba, de que lo primero que deben asegurarse, número uno, es adherencia, si está tomando la medicación. Número dos, si las dosis son óptimas y si la medicación es de buena procedencia, si son adecuados los medicamentos en referencia a calidad. Lo tercero es factores adicionales, sobrepeso, obesidad, tabaco. Y una cosa que a veces se descuida mucho es apnea sueño, una evaluación para ver si no tiene apnea sueño. Son las cosas más notables y evidentemente lo primario es verificar que efectivamente no esté controlado. Esos son los casos en donde uno ahí sí tiene que hacer un dispositivo que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo de 24 horas, para verificar si realmente no está controlado. Después de todos esos pasos, recién usted puede pensar que sea un resistente, y si después de 3 drogas no controla, hay que agregarle una cuarta droga, y la cuarta droga tiene que ser sí o sí espironolactona, en la medida que no tengan contraindicación. Ya con 4 drogas es poco probable. Ya le digo, la tasa de refractarios resistentes es menos del 5%. Muchas gracias. No olviden, además, que la tercera droga, si que no la agregaron, es un diurético tipo tiacida o tiacida light. O sea, al principio usted puede empezar con un inhibidor del RAS, llámese un YECA o un BRAT, más un calcio antagonista, y la tercera droga tiene que ser una tiacida, si es que no la utilizaron ya. Y la cuarta es espironolactona. Y para hacer todo ese análisis que les estoy mencionando, apnea, sueño, sobrepeso, dieta con baja sal, ejercicios, no tabaco, y finalmente un
Muy bien, muchas gracias, doctor Félix Medina. Hay otra Mapa para verificar pregunta. si realmente no está controlado. ¿Por qué cada vez se ve más jóvenes hipertensos, inclusive menores de 20 años? No sé si nos podrá colaborar el doctor Julca o si no usted, doctor Medina. Hoy por hoy es años o hipertenso, más de 70 años de novo, deben ustedes investigar por si acaso hipertensión secundaria. Es un capítulo un poco más complejo, son raras las enfermedades, pero a nivel renal o endocrinológico están la mayor cantidad de causas. Eso para la gente muy joven. Pero no se sorprendan ahora porque lamentablemente los factores de riesgo son muy prevalentes. Se da joven, pero generalmente tienen historia familiar, generalmente son sobrepesos, dieta rica en sodio, entonces no es extraño que ahora estemos aumentando. Es más, en Estados Unidos se están alarmados porque la tasa de hipertensos esenciales, o sea, primarios en niños, se ha incrementado notablemente. Eso está plenamente o directamente relacionado al sobrepeso o a la obesidad que hay en niños. O sea que probablemente en nuestro caso... Y una tercera pregunta, ¿por qué algunos pacientes adultos mayores con diagnóstico de hipertensión de larga data que abandonaron el tratamiento no presentan elevación en la toma de la presión arterial? A ver si quizás el doctor Fabián Julca nos podría colaborar con esa pregunta. Como bien decía el doctor Medina, muchos de los tensiómetros no han sido adecuadamente calibrados. Tener un valor de presión arterial hace que yo, creo que el doctor quiere participar. Frecuentes por sobrepeso, obesidad, historia familiar, un hipertenso joven. Sí, continuamos con la participación. Le estaba comentando que pues, el valor de presión arterial que se mantenga adecuadamente no tomada hace que yo tenga un falso valor, como que se puso en la diapositiva del doctor Medina. Pues hay condiciones básicas para poder tener un valor adecuado. Y si yo no tomo en cuenta ese detalle, entonces el valor que yo voy a tener va a ser un valor errático, ¿no? Fuera que a veces lo toman de manera muy, muy irregular, ¿no? Bien, para terminar, quisiera que un comentario final o despedida de cada uno de ustedes, ¿no? Comenzaríamos con el doctor Carlos Abanto, un comentario final o recomendación o despedida a toda nuestra teleaudiencia del Colegio Médico respecto al tema de hoy, ¿no? Gracias, Cristian. Enfatizar que además de los fármacos para la presión arterial, están los estilos de vida saludables, dieta, ejercicios, chequeos permanentes, y en lo que respecta al ACV, se llegaría tarde. Ese es el daño, el peor escenario. Por lo tanto, la prevención primaria debe ser lo más importante. En el caso del ACV en agudo, como lo he mencionado, hay dos formas de manejar la presión. Dependiendo de si es hemorragia, en general hay que bajar la presión desde el saque, y si es infarto, dejarla alta, en general con ciertos puntos de corte. Pero luego del ACV ya nuestro blanco en ambos casos baja a 130/80. Importante tener en cuenta esos datos, adicionalmente lo que he mencionado. Agradecer, ¿no?, al Consejo Regional 3 Lima, a la Sociedad de Hipertensión Arterial por esta invitación, y a ti, Cristian, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Fabián Julca, si quisiera dar un mensaje final o un saludo a toda nuestra teleaudiencia de Colegio Médico Lima. Bueno, doctor Carvio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas que están participando de este simposio virtual. No olvidarse que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que complica las arterias coronarias en determinado grupo etario, y si a eso le sumamos a otros factores de riesgo que se incrementan sensiblemente la posibilidad de tener un infarto, pues hay que tener mucho cuidado. Finalmente, la adherencia al tratamiento es un punto muy importante, más aún si el paciente haya tenido infarto e hipertensión a la vez, ¿no?
Muchas gracias por la invitación. Y doctor Félix Medina, si tuviera un mensaje final para toda nuestra teleaudiencia o algún comentario, también le agradecemos. Al parecer creo que tendría fallas ahorita en la conexión. Bueno, de nuestra parte, agradecer de todo corazón a nuestros tres ponentes, doctor Félix Medina, Fabián Culca y Segundo Abanto, por estas importantes exposiciones hoy en el Día de la Hipertensión Arterial, ¿no? Internacional. Un gran saludo de parte del Consejo Regional 3, cuya decana es la doctora Frida González, a todos los colegas, a todo el sector salud y a toda la población. Continuaremos con estos foros, con estos simposios para el bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias.